Capítulo 19. Las experiencias religiosas de Tela en Trisda se habían limitado a desesperadas oraciones y cartas enviadas escondidas a través del pequeño confesionario del sacerdote. Pero cuando entró en la iglesia de Legend, supo de inmediato que aquel no era un lugar de adoración ordinario. Bienvenida. Una chica de piel morena con una llamativa chisterra la recibió con una reverencia de ojos entornados. Y volantes rojos, muchos volantes rojos. Sabía que a Legend le gustaba el rojo, pero aquella chica parecía desesperada. Los volantes rojos rodeaban su vestido platino, como la franja de un bastón de caramelo. Enhorabuena, has encontrado nuestra puerta, pero ahora debes decidir, con cuidado, si deseas entrar en la iglesia. La chica agitó un brazo lleno de volantes y varios candelabros metálicos cobraron vida, iluminando más de una docena de tramos de escalera. Todos estaban cubiertos de gruesas alfombras, rubíes y se retorcían en cada dirección, hacia arriba y hacia abajo, y de lado a lado, como sangre que escapa de las venas antes de desaparecer en la oscuridad. Algunas escaleras parecían más usadas que otras. Por todas estaban iluminadas por una luz con la tonalidad de la madera de roble, que insinuaba un brillo que se había atenuado hacía mucho. Solo una de ellas te conducirá a donde deseas ir, dijo la chica. ¿Y a dónde me llevarán las demás? La sonrisa carmesí de la joven descendió por sus comisuras. Ese es un misterio que debes arriesgarte a descubrir si deseas unirte a nuestra congregación y servir al gran Legend. Tela no deseaba unirse a nada, no planeaba servir a Legend y no le apetecía ponerse a subir y bajar escaleras, pero había oído que encontrar la iglesia se suponía que era un juego. Examinó las escaleras rubíes de nuevo. Cada una de ellas tenía una personalidad diferente, como las juguetonas espirales bordeadas de dorado a su derecha. También estaba la escalinata de osadas tallas, que se extendían recta como si fuera un puente, hacia una tierra de fantasías. Las desvencijadas escaleras a su izquierda no parecían fiables, y tampoco la retorcida escalera de hierro forjado si pasamos que preferiría no probar. Por último, sus ojos se posaron en una sinuosa escalera de mármol negro, tan pulida que podía ver su reflejo en ella, y cubierta por una alfombra intacta de un profundo granate. Parecía bajar en lugar de subir. Tela intentó ver a dónde se dirigían los ojos de la chica, curiosa por saber qué camino escogería, pero seguía mirándola con los ojos entornados. ¿Has decidido? Tela volvió a mirar la lujosa escalera de mármol, con la impoluta alfombra granate. La expresión de la chica no cambió, pero habría jurado que estaba tensando los hombros. No quería que Tela bajara esos peldaños, y tenía la sensación de que era porque temiera por su seguridad. ¿Estás segura de que no preferirías elegir otra? Le preguntó. Creo que me gustará lo que encuentre al final de esta. La joven se rió, pero de un modo forzado. Tela se dirigió a la inmaculada escalera de mármol negro y bajó el primer peldaño. La escalera de mármol no era totalmente propia de Legend, pero Tela tenía la sensación de que era una buena aproximación. Con cada paso, el aire se volvía más frío. Las velas del muro parpadearon mientras misteriosas manchas negras salpicaban la pulcra alfombra y la suave barandilla, imitando gotas de sangre seca. Pero ella había visto suficientes manchas de sangre de verdad para saber cómo eran y de qué color se volvían una vez secas. Aquello no era sangre, solo era ilusión. Solo por si acaso, sacó los guantes con cuchillas de Dante. Olían a él, a tinta y secretos, pero a diferencia de Dante, estaban fríos al tacto cuando se los puso. Le gustaba el ligero peso de las dagas ocultas en la punta de los dedos. Después de un par de pasos más, tomó una vela de un aplique. El muro tenía agujeros para que las ráfagas de viento seco pudieran hacer titilar las luces. Al menos allí eran listos. Tela se arrepintió de llevar un vestido tan pesado por aquellas escaleras, cada vez más inclinadas. Los agujeros en las paredes para el viento desaparecieron pronto, cubiertos por retratos de gruesos marcos, todos de jóvenes con chisterra. Al principio, se preguntó si serían miembros de la iglesia, pero sus rostros eran demasiado atractivos y quizá demasiado traviesos. Legend. No eran auténticos retratos de él. Nadie sabía con seguridad qué aspecto tenía, pero estaba claro que los miembros de aquella iglesia habían intentado representarlo. Tela veía tonos de piel, desde un blanco traslúcido hasta las gamas más oscuras del marrón. Algunos rostros eran delgados y tan afilados como espadas malditas.
Otros eran casi angelicales, en sus curvas o seráficos en sus rasgos cincelados. Varios rostros tenían cicatrices, algunos sonreían y otros parecían enfadados. El corazón de Tela se detuvo por completo al ver un rostro delgado que lo recordó a Jax, con ojos de un azul plateado y cabello dorado. El último retrato guiñaba el ojo, como si todo fuera una broma. Quizá lo era. Quizá Legend estaba jugando con ella de nuevo, y las escaleras bajaran y bajaran y bajaran. Las letárgicas piernas de Tela se volvieron líquidas ante la idea. Quizá no había un modo de encontrar a Legend de verdad, y la iglesia representaba la búsqueda eterna de un hombre imposible de localizar. O quizá estuviera exagerando. Una luz más brillante iluminaba las escaleras más abajo, dejando claro que había un final a la vista. Tela dejó su vela en un aplique vacío y aceleró el paso. Algunos peldaños después oyó unas oscuras notas musicales, un estridente violín y un címbalo y un bajo. Tela no habría dicho que la música era bonita, pero era justo la combinación adecuada de singular y tentador, a juego con la taberna que encontró al final de la escalera. Había esperado rojo, pero en lugar de eso, todo era verde, tan brillante como la magia madura. Al inhalar, Tela ya no se sentía cansada, como si el aire fuera tan embriagador como las bebidas que se servían en la taberna. Lámparas de queroso verde oscuro iluminaban la mesa de cristal de pálido verde, donde la gente succionaba brillantes cubos de azúcar verde o sorbía viales de un llamativo líquido lima, sentada en sofás acolchados de terciopelo, también verde. Incluso el suelo estaba cubierto de diminutos azulejos, esmeralda que le recordaban a las colas de la sirena. Aquello no se parecía nada a las tabernas de Trisa, que eran de colores apagados y olían a sueños aplastados y ron barato. Tampoco era como los bares de Caraval, pero era un intento interesante. Con su música extravagante y sus refulgentes bebidas verdes, bordeaba un tipo de surrealismo que le hacía pensar que aquel podría ser uno de los lugares aciagos ilustrados en las barajas del porvenir. La taberna Esmeralda podría haberse llamado, donde había que encontrarse respuesta a las preguntas peligrosas. En el mazo estaba la carta en blanco, y a Tela no le habría extrañado que ese establecimiento fuera aquel destino sin representación. Pero a pesar de su rimbombancia, cuando miró con atención, descubrió que no era más que purpurina fingiendo ser polvo de estrellas. Parecía que ni siquiera las escaleras que había visto al entrar eran tan peligrosas como la chica de volantes había querido que pensara, sino solo una prueba, tal como le había advertido. Entre las mesas, la barra y los balconcillos flotantes, Tela vislumbró los finales del resto de las escaleras. Todas conducían al mismo lugar. Como Caraval, parecía que aquella iglesia estaba llena de ilusiones, y estaba claro que sus miembros las disfrutaban. Los clientes de la taberna parecían haber viajado desde todas partes. Mientras adentraba, sus oídos recogieron atisbos de distintos idiomas, y sus ojos vieron pieles cuyos colores iban de pálido al oscuro. Los atuendos también eran variados, pero casi todos tenían algo en común: sombreros de copa. Tela no tenía ni idea de si la gente los llevaba porque veneraban a Legend o porque querían ser como él, pero casi todos los asistentes tenían uno. Algunos sombreros eran rechonchos, otros eran rectos, otros curvados o deformados a conciencia. Un par mostraban plumas, velos u otros adornos atrevidos. Incluso vi un sombrero de copa con cuernos saliendo de los lados, y una mujer llevaba dos chisterras rosas en miniatura que sobresalían de su cabeza como orejas. Puede que aquella fuera la verdadera razón por la que Dante había huido en lugar de seguirla. Quizá le diera envidia que toda aquella gente adorara a Legend, aunque ella no debería estar pensando en Dante, ni preguntándose qué habría dicho si estuviera allí a su lado. Dejó de lado el júbilo para decidir dónde podría haber una pista escondida, hasta que sus ojos se posaron en un grupo de gente que hacía cola delante de un par de cortinas de terciopelo negro, bordeadas de llamativas borlas doradas. De nuevo, era demasiado estridente y quizás muy obvio para resultar propio de Legend. Era más parecido a como lo percibía la gente, una imagen creía que él se alegraba de perpetuar. En el anterior Caraval, Caspar, el actor que lo había interpretado, había hecho una actuación grandiosa, pero Tela no creía que el verdadero Legend fuera así. Aunque no había descubierto su verdadera identidad, había recibido sus cartas. Sus mensajes no contenían adornos. En uno de ellos había una única frase. Y aún así, había sentido su magia latiendo a través de aquellas palabras sencillas.
Por seductora que fuera la iglesia de Legend, Tela creía que tenía una idea equivocada acerca del maestro. Caraval era extremo en su esplendor, pero ella no creía que Legend lo fuera. Aún así, se descubrió acercándose a las cortinas de borlas. En la cola que tenía delante, los participantes susurraban ansiosos, mientras se tensaba el pañuelo del cuello, se pellizcaban las mejillas para darles color, o se enderezaban las chisterras. Aunque, a diferencia del resto de la taberna, parecía que no todos ellos llevaban chisterra, lo que le hizo suponer que aquellos no eran miembros de la iglesia, sino jugadores buscando la siguiente pista. Tela se acercó al principio de la fila, ya que no quería esperar al final, pero tampoco le parecía prudente intentar colarse sin más. Disculpa, dijo una chica que llevaba un tocado de plumas con velo carmesí sobre los ojos. ¿Crees esperar ver todo el mundo tras esa cortina? Si no lo sabes, entonces quizás no deberías estar aquí. Ignórala, dijo el joven desgarbado que tenía al lado. Vestía un poco más informal que el resto, una camisa sin cuello y un par de amplios pantalones de rayas grises con tirantes rojo cereza. Mi hermana olvida que solo estamos jugando y se pone demasiado competitiva. No pasa nada, le excusó Tela. Mi hermana Scarlett opina lo mismo de mí. El joven desgarbado abrió los ojos desmesuradamente, y Tela habría jurado que la chica del velo inhalaba con brusquedad. ¿Te refieres a Scarlett, la que ganó la pasada edición? Oh, mi hermana y yo no jugamos en la pasada edición, contestó Tela, pero dejó que su voz vacilara lo suficiente para instalar una pizca de duda. Era arriesgado desvelar su verdadera identidad, pero no era posible ganar Caraval jugando con prudencia, y parecía estar funcionando. El joven desgarbado retrocedió un paso, mirando a Tela protectoramente mientras le dejaba espacio para que se uniera a ellos en la cola. Yo soy Fernando, esta es mi hermana Patricia, y este es nuestro amigo Caspar. Tela intentó esconder su sorpresa cuando un intérprete al que conocía extendió la mano. Es un placer conocerte. Caspar se dirigió a Tela como lo había hecho Julián, como si sus caminos nunca antes se hubieran cruzado. No era tan perturbador como la inquietante actuación de Julián, pero aún así la destabilizó, y la hizo dudar de que Caspar no fuera realmente un desconocido. En su última actuación, Caspar había fingido ser su prometido, además de Legend, pero ahora usaba un acento musical que Tela nunca la había oído. También se había cambiado la ropa elegante que usó en el último Caraval por un atuendo tosco similar al de Fernando. Fue Caspar quien nos contó que el hombre que inició esta iglesia está al otro lado de la cortina, dijo Fernando. Ese hombre es, además, experto en los destinos, lo interrumpió Caspar con suavidad. Él sabe cuál es el objetivo que debemos encontrar, el que es capaz de destruirlos, añadió Fernando. Patricia puso los ojos en blanco con dramatismo. Se te olvida que esto es solo un juego. El objeto es solo un artículo simbólico que se necesita para ganar. En realidad, Legend no quiere destruir a los destinos. Estos ya fueron desterrados. Cuando hablas así, pareces idiota. Las mejillas de Fernando se enrojecieron. Tela estaba de acuerdo con la valoración de su hermana, pero no le gustaba que enfatizara su opinión avergonzando al joven. La pareja que tenía delante entre las cortinas con borlas, Fernando y su hermana, eran los siguientes, pero el joven ya no parecía nervioso. Miraba las baldosas verdes del suelo mientras Patricia observaba a Caspar buscando su aprobación, como si acabara de decir algo muy inteligente. Caspar no la animó. Pero Tela decidió llevar las cosas un paso más allá. Se suponía que los hermanos debían apoyarse, no destruirse. Creo que te equivocas, dirigió sus palabras a Patricia, hablando rápidamente para que la chica no pudiera interrumpirla, con sus propios y sus ojos en blanco. Legend nunca ha celebrado dos Caraval tan cercanos en el tiempo. Los expertos en el juego dicen que es debido a que este es real. Si prestas atención, puedes sentirlo. La magia en el aire no es solo la de Legend, es la de los destinos, que intentan regresar, pero el único modo de hacerlo es arrebatándole a Legend su poder. Caspar arqueó las cejas, sorprendido, y atravesó a Tela con una mirada que le hizo sentir que había contado un secreto que se suponía que no conocía. ¿Dónde has oído eso? Yo he oído algo similar, añadió Fernando, pero me dijeron que si Legend consigue destruir a los destinos, no solo mantendrá su poder, sino que también se quedará con el de ellos. Dante no había mencionado esa parte. No era que Tela hubiera decidido creer esa historia, pero era difícil ignorar la palidez que había adquirido el rostro de Caspar. ¿Y si el poder de los destinos tiene algo que ver con el misterioso premio final? Preguntó Patricia, hablando con una confianza que hacía imposible saber
si había cambiado de idea por la presión del grupo o porque no quería quedarse fuera de la conversación. Puede que Legend entregue al ganador el poder de uno de los destinos. Creo que yo le elegiría el de la reina de los no muertos. Ella nunca envejece. Se supone que ninguno de los destinos envejece, dijeron Tela, Caspar y Fernando al unísono. Patricia se sonrojó. No me habéis dejado terminar. Adelante, dijo Caspar. Pero al parecer Patricia no sabía que el verdadero poder de la reina de los no muertos era la habilidad de controlar a cualquiera tan tonto como para ponerse a su servicio. Patricia se mantuvo en silencio hasta que Caspar se dirigió a Fernando. Miró al otro joven con una sonrisa tan cálida que hizo que Tela se preguntara si solo había imaginado su palidez anterior. ¿Y tú? Le preguntó. ¿El poder de qué destino querrías? Fernando jugó con sus tirantes mientras pensaba en ello. Probablemente elegiría a la doncella de la muerte. Tela se tensó. Patricia miró a su hermano con la boca abierta. ¿Querrías matar a la gente? La doncella de la muerte no mata a nadie, dijo Fernando. Ella es uno de los destinos buenos. Nota cuando una tragedia está a punto de suceder y advierte a la gente. Yo querría poder hacer eso. Ojalá Fernando tuviera razón. En la experiencia de Tela, la doncella de la muerte sellaba el destino, en vez de frustrarlo. Aunque quizá las cosas habrían sido diferentes si ella hubiera sabido qué representaba cuando extrajo la carta de la baraja del porvenir de su madre. En ese caso, quizá podría haber hecho algo para evitar que su madre se marchara. Caspar se dirigió a Tela. ¿Y tú? ¿Qué poder desearías? Y aunque los destinos siempre la habían fascinado, no estaba segura de querer alguno de sus terribles dones. No todos los destinos eran malos. La dama de la suerte proporcionaba a la gente fama y buena fortuna, pero daba la naturaleza caprichosa de ésta, incluso eso podría torcerse. Y aunque el oráculo le brindaba valiosos atisbos del futuro, también le había provocado muchos pesares. El asesino podía moverse a través del espacio y del tiempo, pero por tentador que fuera su poder, también conllevaba una parte de locura. Sería incluso peor tener todos los poderes de los destinos. Entendía por qué los querría a alguien como Legend, con tanta magia. Podría gobernar al mundo, pero dudaba de que él o el mundo fueran mejores por ello. Las cortinas que tenían delante se abrieron de nuevo para que Fernando y Patricia entraran ahorrándole una respuesta a la pregunta de Caspar. Se giró para mirarlo, pero el intérprete ya se había marchado con toda seguridad a la casa de otra pareja con la que jugar. Aquello sería lo mejor. La reacción de Caspar había hecho que se cuestionara cosas que era mejor dejar así. No sabía con qué se encontraría al otro lado de la cortina de borlas negras, pero si tenía algo que ver con la siguiente pista, suponía que seguirían jugando con su mente. Sería mejor que se tranquilizara antes de entrar. En las paredes de la taberna no había relojes, solo espejos y lámparas, botellas y más representaciones idealizadas de Legend. Así que Tela no supo cuánto esperó, solo que pareció pasar mucho tiempo antes de que la cortina se abriera una vez más y una voz conocida la llamara. Capítulo 20. Tela se sentía como si hubiera deslizado al interior de un frasco de veneno. Como el resto de la taberna, todo lo que había al otro lado de la cortina con borlas era verde, desde los suelos de baldosas esmeraldas a los largos espejos de las paredes y el trío de butacas con respaldo de conchillas. Verde como el odio maduro, como la envidia cruda y como los ojos de esmeralda de Armando. Inhaló bruscamente al verlo. Aunque nunca había estado tan comprometido de verdad con su hermana, no podía dejar de verlo como el villano que había representado en el juego anterior. Aquella noche, los profundos ojos verdes de Armando estaban delineados en negro, lo que lo hacía parecer piedras preciosas recién engastadas. Su elegante traje era marfil, excepto por el pañuelo carmesí que rodeaba su garganta y la chistera negra que lucía en la cabeza. La tenía angulada con una banda de raso rojo a su alrededor, y algo en ella hizo que Tela supusiera que no era tanto un tributo a Legend como un puntal para que los jugadores se preguntaran si Armando era, quizá, el verdadero maestro del juego. Tela se sentó en la butaca vacía ante él, como si la sola imagen del inmaculado traje blanco de Armando no le hiciera desear pulsar los botones de perla de sus guantes para convertirlo en jirones. Pero si lo hacía, él no le entregaría la pista. Y si alguien de aquella extraña iglesia la poseía, suponía que era el demonio que tenía delante. Armando sonrió, pero la expresión no rozó sus ojos, como si fuera solo una parte más de su disfraz. A diferencia del resto de los intérpretes de Legend,
Armando no intentaba resultar encantador. Eso hacía que fuera más fácil tenerle aversión, que fuera fácil creer que no estaba actuando y que él era el personaje que interpretaba. ¿Cómo está tu hermana? Tela enfureció. Te dije que no volvieras a mencionarla. ¿O qué? ¿Me clavarás las garras en la mejilla y me arañarás la cara? Los ojos de Armando se posaron en sus guantes. Si sientes la necesidad de vengarte, adelante, pero sigo pensando que le hice un favor a tu hermana. Nadie quiere ser el único que no conoce un secreto, y habría sido mucho peor si hubiera descubierto la verdad después de esta semana. Podrías haber sido menos desagradable. Si crees eso, es que todavía no entiendes cómo funciona este juego. Todos los intérpretes de Legend reciben el papel que deben representar, el personaje en el que deben convertirse durante el juego. Eso es lo que realmente hace avanzar la trama, y no las pistas rimadas. Así que sí, señorita Dracna, tenía que ser desagradable. Los ojos de Armando se volvieron más duros y afilados con cada palabra, como si cada uno de ellas la convirtiera más en un villano. Si Tel hubiera tenido que apostar, habría dicho que estaba disfrutando de su papel. En el juego anterior había interpretado a un monstruo, y por su negativa a disculparse, suponía que había disfrutado de ello. ¿Era por eso o por lo que siempre llevaba a cabo ese papel? ¿O había algo más? Mientras pensaba en ello, oyó la voz de su yaya Ana repitiendo parte de una historia que le habían contado muchas veces. La bruja también le advirtió que los deseos tienen un precio, y que cuanto más actuara, más se transformaría en los roles que adoptaba. Si interpretaba a un villano, se convertiría en uno de verdad. Tela recordaba que su abuela siempre decía que a Legend le gustaba interpretar al villano, y que eso lo había convertido en uno. Pero eso no era la verdad. Legend se convertía en el personaje al que interpretaba, lo que significaba que solo se transformaba en un villano si asumía ese papel, como Armando había hecho. Tela no lo había pensado antes. Odiaba a Armando por lo que le había hecho pasar a su hermana. Imaginar que fuera Legend le parecía un cumplido, y no quería darle nada a Armando a menos que le provocara una cantidad importante de dolor. Incluso tú tienes un papel en esta representación. Armando tomó una baraja del porvenir del centro de la mesa y comenzó a mezclar el mazo. Puede que pienses que no tienes guión, pero sé que en cuanto entraste pensaste en hacerme daño, y probablemente sigues pensando en ello ahora. Legend te está manipulando, guiándote por un camino hasta que la única opción que te queda sea la que quieras que tomes. ¿Y por qué haría eso? Le preguntó Tela. Encuentra la respuesta y habrás ganado el juego. Armando dejó la baraja del porvenir en el centro de la mesa y le indicó a Tela que cortara. Las cartas eran doradas con espirales plateadas y mucho más gruesas de lo habitual, como si estuvieran hechas con trocitos de metal de verdad, difíciles de destruir, como los futuros que predecían. Tela lo miró fijamente, pero no la tocó. Aunque había estado obsesionada con las cartas desde el día en que encontró el mazo de su madre y se permitía mirar el oráculo, nunca había usado una baraja del porvenir para leer su futuro. Había mantenido la promesa que le hizo a Paloma y que ya había sido bastante dañina. Creo que voy a pasar. No he venido aquí para que me hagas una lectura críptica de mi futuro. ¿Pero quieres la siguiente pista? Creí que acababas de decir que las pistas no sirven de nada. No, he dicho que la clave del juego no está en las pistas, pero estas siguen siendo necesarias para mostrarle a la gente el camino correcto. Entonces, quizá mire las estrellas y siga las constelaciones de Legend. Las constelaciones ayudan a la gente a jugar, pero no conducen a nadie a la victoria. Sospecho que tú quieres ganar. Armando empujó la baraja hacia el lado de la mesa de Tela, arañando la superficie de cristal. ¿Por qué te importa tanto mi futuro? No podría importarme menos, pero Legend está muy interesado. Supongo que le dices eso a todo lo que se sienta aquí. Cierto, pero contigo es la verdad. Cuando Armando sonrió esta vez, su rostro entero se iluminó. Sus labios se separaron en una sonrisa perfecta. Sus ojos se volvieron de un verde deslumbrante, y por un momento Tela supuso que, si solo fuera un poco más amable, sería desgarradoramente atractivo. Si no desearas jugar conmigo, siéntete libre de probar tu suerte en otro templo. Como si hubiera estado esperando aquel momento, las campanas tañeron 2 veces, anunciando las 2 de la madrugada. Era más tarde de lo que había creído. Tendría que moverse rápidamente para encontrar a otro de los intérpretes de Legend en un templo distinto. Pero cabía la posibilidad de que quisiera leerle el futuro, igual que Armando. Extendió la mano hacia la baraja metálica. Las cartas estaban tan frías que lo sintió a través de las punzadas de sus guantes. Cuando terminó de cortar,
Armando las extendió ante ella en un abanico de plata y oro. Debería haber brillado, pero después de un momento el oro se convirtió en negro y las espirales de plata se deslustraron, como advirtiéndole que su futuro seguiría igual oscuro. Elige 4, una cada vez. Sé cómo funciona. Ignorando las más obvias que tenía justo delante, Tel eligió una carta enterrada en la esquina izquierda. Volvió a arañar la mesa cuando la deslizó y giró la que reveló una sonrisa sangrienta que conocía demasiado bien. El príncipe de corazones. El aire se volvió ártico en sus pulmones. Era realmente inexorable. Armando se rió, amargo y burlón. Amor no correspondido. Parece que las cosas entre Dante y tú no funcionarán después de todo. Le habría dolido si hubiera albergado alguna ilusión de lo contrario, pero sabía mejor que nadie qué significaba el maldito príncipe. Sin importar lo que ella afirmara sobre el amor, el príncipe de corazones era la verdadera razón por la que nunca se encariñaba con ninguno de los jóvenes que se interesaban en ella. Sabía cómo llamar la atención de un chico, pero sus relaciones estaban condenadas a no durar. El destino ya había decidido que nadie correspondería a su amor. A continuación, giró la carta que tenía más cerca, una tan obvia que probablemente no esperaba que lo hiciera. ¿O sí? La doncella de la muerte. Otra vez. Siempre me ha gustado esa carta. Armando recorrió las perlas que rodeaban el rostro de la doncella con fría precisión. La muerte le arrebató a su familia para convertirla en un consorte inmortal, pero ella lo rechazó, así que la metió la cabeza en una jaula de perlas para evitar que nadie más la poseyera. Incluso entonces, ella siguió desafiándolo, y cada noche se escabullía para advertirle a los seres queridos de aquellos cuyas vidas iban a cobrarse. Conozco su historia, dijo Tela. Entonces, ¿por qué no pareces preocupada por perder a alguien que te importa? Porque ya lo he perdido. Quizás esté a punto de perder a alguien más, dijo Armando con voz ronca. Para no estar interesado en su futuro, parecía disfrutar de lo oscuro que era, fingiendo, ignorando. Tela le dio la vuelta a otra carta. No prestó atención al lugar que ocupaba, imaginando que sería el oráculo, siguiendo el mismo patrón que había descubierto de niña. Pero en lugar de un espejo de marco dorado, la carta que tenía delante revelaba una corona negra decorada con resplandecientes ópalos oscuros y rota en 5 pedazos desiguales. La corona rota. De repente, Armando ya no parecía estar divirtiéndose. Abrió y cerró la boca como una marioneta a la que no se le ha entregado ninguna palabra. ¿Esta no te parece suficientemente terrible?, le preguntó Tela. Aunque a decir verdad, aquella carta no le inquietaba tanto como las demás. La corona rota representaba una elección imposible entre 2 caminos de igual dificultad, pero ella no creía en las decisiones imposibles. En su experiencia, un camino siempre era claramente peor que el otro, y aún así, dudó antes de elegir una cuarta carta. La corona rota era nueva, y aunque una parte masoquista de ella sentía curiosidad por saber qué otras sorpresas le deparaba el futuro, estaba cansada de que los destinos jugaran con ella. Necesito ver otra carta, dijo Armando. ¿Por qué?, le preguntó Tela. Acabo de mostrarte 3 cartas terribles, ¿no es suficiente? Creí que estabas familiarizada con la adivinación del futuro. Cada historia tiene 4 partes: el inicio, el nudo, el casi final y el verdadero final. Tu futuro no estará completo hasta que gires la cuarta carta y reveles el verdadero final. Todavía no comprendo por qué a Legend le importa todo esto. Quizá debería hacerte esa pregunta a ti misma, y no a mí. Armando bajó la mirada hasta las cartas descubiertas, que contaban una historia de corazones rotos, de seres queridos perdidos y decisiones imposibles. Tera no entendía qué relación podía tener aquello con Caraval, a menos que, como Jax, Legend también encontrara placer en el dolor de los demás. Esta vez cerró los ojos, esperando un destino favorable como la dama de la suerte o el vestido de su majestad, que simbolizaba cambios importantes y regalos extraordinarios. Las suaves superficies metálicas de las cartas no destellaban magia como el oráculo que mantenía oculto, pero sintió algo mientras sus dedos danzaban sobre ellas. La mayor parte de las cartas estaban frías al tacto, pero algunas parecían más gélidas que otras, y algunas más cálidas. Entonces encontró una que ardía con tanta intensidad que se sintió tentada a levantar la mano. En lugar de eso, le dio la vuelta. El metal destelló en tonos violetas, mientras una mujer adorable con un vestido de lavanda apagado le miraba desde detrás de los barrotes de una plateada jaula gigante. La dama prisionera. En el pecho de Tela se formó un nudo, y no solo porque aquella carta le recordaba la visión que el oráculo le había mostrado de su madre. La dama prisionera tenía un doble significado. A veces su imagen prometía amor,
pero generalmente significaba sacrificio. En todas las historias se decía que no había cometido ningún crimen, pero que habría dejado encerrar en lugar de alguien a quien quería profundamente. Entonces recordó las palabras de Nigel: te lo advierto, ganar el juego tendrá un precio del que más tarde te arrepentirás. Tela fulminó a Armando con la mirada. Ya has elegido mis cartas, dame la siguiente pista. El hombre retorció la boca en una mueca ilegible. Si vas a decirme que no puedes, mantén las garras en tus guantes. Armando se levantó de la silla y cruzó el pequeño espacio para impresionar uno de los espejos de la pared con la mano. Se abrió con un siseo, exponiendo un frío túnel formado de tierra y antiguas telarañas. Tel había oído que había pasadizos secretos ocultos por toda Valenda. Aquel debía ser uno de ellos. Sigue este camino hasta que algo te urja a detenerte, y allí encontrarás la siguiente pista. Pero recuerda, señorita Dragna, lo importante de Caraval no son las pistas. Tu hermana no ganó porque hubiera resuelto acertijos sencillos, ganó por lo que estuvo dispuesta a sacrificar por esos acertijos, y por lo que estuvo dispuesta a sacrificar para encontrarse.